Bueno, señores, seguimos con el programa y seguimos con Ana María Yúa, que nos visita. Mire lo que es este libro. ¿Cuánto pesará? 3 kilos. Pesa. Todos los universos posibles, microrelatos reunidos de Ana María Yúa. En este libro están todos los libros de microrelatos que has publicado, que son unos cuantos. Son 5. Son 5. A ver, rapidito, ¿cuáles son? Casa de Geishas. La Sueñera, Casa de Geishas, Botánica del Caos, Temporada de Fantasmas y Fenómenos de Circo. Claro, Fenómenos de Circo. Sí. Yo creo que estuviste acá con todos. Así seguramente. Te lo digo, seguramente. Sí, claro. Bueno, ahora decidieron todos juntos en este volumen enorme, tiene como 1000 páginas. Tiene como 1000 páginas, sí, es como... Te voy a decir algo generacional, pero es como el libro gordo de Petete del microrrelato. Sí, y otra cosa generacional voy a decir. Estoy viendo que los autores de mi generación, por ejemplo Ana María Yúa, por ejemplo Juan Sasturain, que estuvo el otro día, ya entraron en la etapa consagratoria que le sacan así los cuentos reunidos, los microrelatos reunidos. Exacto. Es así, un síntoma de la edad. Es un síntoma de la edad cuando uno hizo una carrera y una vida. Claro, seguro. Es así. Yo ya lo pregunté muchas veces, pero siempre va a haber alguien que todavía no lo escuchó, no lo sabe y vale la pena. ¿Qué es un microrelato? Un microrelato se puede definir de 1000 maneras. Hay gente que habla de relámpago, de mariposa, de explosión de sentido. En concreto, es un texto que tiene menos de una página y es narrativo. Y tiene algo de narrativo. Eso es. Es narrativo. Tiene que tener algo de narrativo. No es un poema, no es un aforismo, no es un cuento largo, no es una reflexión, no es un pensamiento. Es un cuento. A veces no es exactamente un cuento, por eso se le llama minificción, pero tiene algo de narrativo, cuenta algo, de alguna manera cuenta algo. Hay una pequeña historia ahí contada. Exacto. Ajá. Y vos empezaste hace muchos años con esto del microrelato. En el 70 y pico empecé a escribir microrelato. Vamos a decirlo, ya lo saben, pero por las dudas, ha escrito novelas, ha escrito libros de cuentos, obviamente, pero además siempre microrelatos. Claro, yo empecé con los primeros microrelatos para presentarme a un concurso que tenía en esa época la revista El Cuento. Y no se llamaban microrelatos, se llamaban cuentos brevísimos. Brevísimos. Era un nombre mucho más en castellano. Sí. La revista El Cuento era una revista mexicana, la dirigía Edmundo Valadez, estaba Arreola en el consejo editorial, y ellos tenían un concurso permanente. Y bueno, para presentarme a ese concurso escribí los primeros microrelatos. No supe nunca qué pasó porque vino la dictadura y la revista dejó de entrar a la Argentina. Capaz que ganaste y no te enteraste. Capaz gané y no me enteré. Hace 3, 4 años descubrí que en realidad me habían publicado muchos de los microrelatos en la revista y yo no lo sabía. Pensemos en esa época. Primero que teníamos una dictadura, pero además no había internet. Las comunicaciones eran mucho más limitadas. Claro, ¿no? Absolutamente. Si la revista no circulaba físicamente, se terminó. Claro. Parece otro mundo y no hace tanto al final. Claro, pero era otro mundo. Era otro mundo. Claro. En la Argentina tenemos mucha tradición de cuentos brevísimos, no digamos microrelatos, pero desde Borges en adelante, ¿cierto? Absolutamente, sí. Borges ha escrito maravillosos cuentos brevísimos y Bioy Casares, Blaistein, De Nevi tiene un libro hermoso que se llama Falsificaciones, Blaistein con El Mago. Sin duda. Pero Silvino Campo, Bioy Casares, todos nuestros grandes cuentistas escribieron algunos cuentitos que empezaban y terminaban en menos de una página. Menos de una página. Sí. Y si pensamos en autores extranjeros, Kafka, Italo Calvino. Claro. O sea, hay una larga tradición. Y un gran amor que yo tengo que no es tan conocido, pero que para mí es extraordinario, que es Henri Millot, que los franceses lo tenían en el casillero, en realidad es belga, ¿no? Pero escribió en francés. Sí. Y los belgas y los franceses lo tenían en el casillero de la poesía, porque no había otro lugar donde ponerlo. Claro. Pero eran microrelatos. Pero en realidad eran cuentos brevísimos, microrelatos. Bueno, vamos a hacer como hacemos con los poetas acá, que lean y Yúa un microrelato y aparte se va a entender bien de qué estamos hablando. Claro. Seleccionó 2, si tenemos tiempo leemos los 2. Vamos a ver. Por ahora uno. Bueno.
mirando enfermedades. En el diccionario de agronomía y veterinaria había ilustraciones y muchas fotos. Una extraña tumoración nudosa deformaba la articulación de una rama. ¿Esto qué es?, preguntaba yo, la niña. Es una enfermedad de los árboles, me decía papá. ¿Esto qué es?, preguntaba yo, señalando en la foto el sexo de un toro. Es una enfermedad de las vacas, me decía papá. Era lindo mirar enfermedades con mi papá. Como sabía que me estaba mintiendo, observaba con asombro y regocijo los desmesurados genitales que crecían deformes en los árboles machos. Claro. Claro. Cerrado, seguro. entra y cierra. Culmina, digo. Sí, claro. Ahí sí. está. Ahora, vos sacaste otro libro. En España salió ahora, me entero el otro día, que se llama ¿Cómo escribir un microrrelato? Sí, claro. Entonces, ¿qué contás? A ver, ¿cómo se escribe un microrrelato? Bueno, para empezar hay que leer muchos microrrelatos, Sí, como todo, siempre, como todo. como pasa con la literatura. Los libros salen de los libros. Sin duda. Y bueno, ese es uno de los consejos que doy. Después, bueno, hay que tener en cuenta todo lo que uno tiene en cuenta cuando escribe en términos generales, ¿no? La autocrítica, no hay que considerar. Hay gente que dice que para escribir un microrrelato hay que atenerse a un tema breve. Eso no es así. No tiene sentido eso. En una línea, por algo le puse a este libro todos los universos posibles, porque la letra escrita es un conjunto limitado de signos capaz de contener todos los universos posibles. Y entonces en una línea uno puede contar toda la historia del planeta Tierra. En una línea uno puede decir, el planeta Tierra fue creado, fracasó y murió, por ejemplo. Y ahí tenés un microrrelato. Contiene todo. Y tiene toda la historia del planeta Tierra. Entonces, no tiene por qué ser un tema breve, tiene que ser un tratamiento breve. Claro. Claro. Que es mucho más complejo. Es más complejo. Sí. ¿Y das algunas técnicas? Sí, voy dando algunas técnicas y sobre todo tiene muchos ejercicios. Propongo una enorme cantidad de ejercicios. Tipo taller de microrrelato. Sí, y Facebook, oh señor, por Facebook ya me están llegando gente que hace los ejercicios y me los manda. Ah, mirá vos. Claro, y piensan que yo voy a poder leer y corregir por claro, ahí. y corregir Esto no es un y taller comentar. virtual, no es eso. Y la no idea. puedo, es imposible, Es imagínate. imposible. Claro. Pero mirá cuánta gente interesada. Bueno, en el mundo, yo sé por vos que viajás a congresos de microrrelatos, hay encuentros internacionales, hay todo un mundo ahí. Creció armado. muchísimo, Sí. sobre todo en español, en América Latina y en España. Pero ahora en inglés está creciendo mucho. También. Y con Lydia Davis. ¿Quién es Lydia Davis? Lydia Davis es una escritoraza norteamericana que se ganó el Pulitzer con un libro de microrrelatos. O sea, claro. llegó al Pulitzer, los Sí, microrrelatos. sí, por supuesto, claro. Ajá. Sí. ¿Querés leer otro? Lee Bueno, otro. dale, leo otro. Ya que la tenemos acá, aprovechamos. Este se llama Ahí María viene Antonieta. la cámara que te va a traer. bueno. María Antonieta. Está. María Antonieta. Enamorado de María Antonieta, de su ternura y sus defectos, de su frivolidad y sus lunares, elabora planes para rescatarla de tan bárbaro destino. Amor presta inspiración a su espíritu, habilidad a sus manos de artesano. Construye así una perfecta réplica de la mujer que ama, réplica viviente, idéntica, impecable, que solo difiere de su original en ciertas inflexiones de su francés de extranjera. Ahora queda solo el acercarse a ella, reemplazarla, y sin embargo llega tarde. Llega cuando ya todo ha sucedido. Su nave temporal es demasiado lenta, no alcanza a retroceder con suficiente rapidez esos 200 años que los separan. Qué lindo. Ahora, yo digo una cosa, te escuchaba y pensaba, vos tenés mucho oficio. Si vos querés, haces una novela con esto que acabas de leer, o un cuento. Sí, por supuesto. ¿No es cierto? Sí, Entonces, podría. ¿cuándo decís, a ver, con este tema voy a hacer un microrrelato, o voy a hacer un cuento convencional, o una novela? Es que nacen así, los Ya microrelatos está, nacen así, nace y chiquitos, termina ahí. nacen con su forma puesta. No se te ocurre, esto lo puedo Nunca me ampliar? pasó Ah. que un microrelato me diera para ampliarlo y que se convierta en un cuento. Como nunca me pasó que un cuento se me
convierta en una novela. Jamás. Un tema de cómo cada uno se maneja, porque por ejemplo Osvaldo Soriano decía, yo no puedo escribir cuentos porque empiezo a escribir un cuento y de repente estoy en la página 70. Porque era un escritor de novelas. Él era un novelista nato, Sí, claro. que sí. Sí, sí. Bueno, seguro. vos trabajás en los 3 registros, ¿no? Y Sí. hasta tenés un libro de poemas de joven, Sí. de años A. pero Sí, claro, y tengo otros poemas que nunca publiqué, pero que bueno, ahí que están. podés publicar en algún momento. Alguna vez quizás Tal publicaré, vez. claro, seguro. Bueno, gracias por haber venido. Acuérdese de este libro, ¿eh? Todos los microrelatos reunidos de Ana María Yuga, todos los universos posibles se llama. Así Y es. bueno, metete en la cama con ese libro, debe pesar un montón. No es es sostener. para tener en la mesita de luz, pero para leer arriba de la Sentado, mesa. hay que sentarse en la mesa o en Sí, una tril. es muy poner. pesado, Es muy sí. pesado, así es. Gracias. ¿eh? Bueno, al contrario. Nos vamos al corte, ya volvemos.